suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Reviento Reboon. Estamos en DCS World en un F-86 Sabre y hoy vamos a hablar sobre el aterrizaje. Vamos a empezar con el aterrizaje suave, normal, típico. Este avión está pesando ahora mismo 14.500 libras, como podéis ver. Bueno, pues lleva ahí 2 depósitos de combustible, casi acabado. Bueno, están acabados en teoría, lo único que está cortado el combustible interno. Y 2 misilitos. Bueno, pues normal para volver a casa, ¿no? Un peso normal. Los pesos, a la hora de aterrizar, hay que intentar aterrizar sobre 110 nudos, 115, depende del peso del avión. Y nunca hay que bajar las cosas, como el tren, los flaps. Cuando esta línea amarilla hay que estar, o sea, ahora mismo, como estoy por encima, no. Tendríamos que bajar solo el tren y los flaps cuando estemos por debajo de los 180 nudos, que son esa línea amarilla. Las teclas que vamos a usar, la G, para sacar y meter el tren. Mayúsculas izquierdo o control izquierdo con la F para sacar y meter flaps. Control izquierdo o mayúsculas izquierdo con la tecla B para sacar o meter aerofreno. Que a su vez el aerofreno lo tenéis en la palanca de gases, esta palanquita de aquí arriba, lo podéis tocar y los flaps están aquí y el tren de aterrizaje está aquí. Y luego también nos hará falta sacar las luces que las tenemos aquí, ¿vale? Todo eso siempre por debajo de 180 nudos. Así que vamos a ver qué pasa. También vamos a apagar, primero bloquear el sistema de la mira, lo bloqueamos para que no sufra oscilaciones y movimientos bruscos y apagamos el sistema para no tener el radar activo y no quemar a la gente ni nada, lo que sea para ahí. Vale, vamos a bajar a 2000 pies, voy a meter el idle. Fijaros que cuando la palanca está en idle totalmente, hay un pitido de fondo. Ese pitido le avisa al piloto y se pone la luz del tren roja de si va a aterrizar, que no se olvide que tiene el tren guardado. ¿Ok? Eso lo vamos a notar al final del aterrizaje, cuando metamos idle para terminar de frenarnos y escuchemos el pitido. Si hay pitido, es que no hemos sacado el tren. Así que abortamos. Bueno, luces exteriores, yo las tengo en flash. La luz esta que me gusta tener activada. Vale. Bueno, pues vamos a intentar bajar esa velocidad. Vamos a sacar los frenos. Fijaos que cuando saco el aerofreno, la tendencia del avión es a subir el morro, así que trimo un poquito hacia adelante. Y lo contrario nos va a pasar con los flaps y con el tren, que la tendencia va a ser contraria. Voy a terminar de bajar a 2000 pies, porque hay una referencia que sobre 4 millas, con distancia a la base, a 2000 pies, poniendo en el head-up display o el visor la base justo en el medio, nos va a dar el ratio de descenso adecuado. ¿Vale? Así que sobre 150 nudos estamos hablando. Bueno, vamos a darle un poco de potencia. Nunca hay que tener el motor, sobre todo en la fase final del aterrizaje, por debajo de 55 RPM, porque le cuesta mucho acelerar. ¿Vale? Entonces vamos a mantener siempre el motor un poquito por encima de 55, salvo cuando ya queramos aterrizar verdaderamente, ¿vale? Estoy un pelín por debajo de 2000 pies. La velocidad todavía la tengo alta para sacar flaps y demás. Simplemente ahora nos vamos a dedicar a mantener la altura. Yo incluso tendría que ganar un poquito, porque la referencia en esta base, justo la costa hace 4 millas y media. Así que bueno, a partir de la costa nos sirve. Pero nos sería útil ya ir sacando las cosas, el flash, porque luego hay que andar trimando, no mola. Bueno, pues voy a sacar los flaps, que ya estoy por debajo de la velocidad. Fijaros que el avión me tira hacia abajo, trimo yo, estoy trimando rápidamente y tirando de palanca para atrás, no quiero perder la altura. Y le doy a la G también y fijaos cómo el avión de repente hace el piloto como que se va hacia adelante y se frena. Vale, ya se han bajado los flaps, sigue la postura en el medio para bloquear los flaps. Estoy en los 2000 pies, todavía un poco abajo. Tengo que trimar mucho todavía hacia arriba la nariz porque se me va. Estoy volando muy lentito, pues es otro problema también. Bueno, estoy en la costa ya, pero estoy volando muy lento, así que voy a coger un poco más de velocidad porque si no, esto no me va a servir. Aquí es muy importante la velocidad porque cada vez que cambies de velocidad vas a trimar. Entonces, mantener una velocidad constante nos ayuda a tener el trimado perfecto y ya está, ¿vale? Entonces ahora, bueno, tengo que subir la velocidad porque he dicho 150 nudos y estoy yendo muy lento. Así que como estoy yendo muy lento voy a compensar dejando la base más abajo de la mitad de head-up display, ¿vale? Fijaos que ahora estoy bajando con 500 pies minuto. Vale, unos 150 nudos, trimo hacia abajo porque me está molestando mucho el trimado. Y me voy un poquito a la derecha y ahí más o menos pues ya
lo que os digo, la base, la cabecera de pista en mitad del head display, velocidad buena, vamos manteniendo ahí, cuidado que la velocidad se nos puede subir un poquito porque estamos descendiendo, vale, ahí se me ha subido la velocidad. Entonces, bueno, esto es compensar con poner que vas muy rápido, pues la base por encima, que vas muy lento, la base por debajo de la mitad del head display, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vamos viendo, tendría que ir un poco más a la derecha, pero bueno, no está mal, ¿eh? ¿Vale? 150 nudos, como que quisiéramos estrellarnos justo en la línea de borde, ¿vale? Y ahora, ahí cuando, vale, cuando más o menos, tendría que haber avisado un poquito antes, pero cuando veáis que tenéis la pista en el centro y el final de pista ya os rebasa el head display, ya es el momento de recoger para hacer la toma, ¿vale? Os tenía que haber avisado un poquito antes porque fijaos cómo os estoy avisando, un poco tarde, pero bueno. Entonces, vamos a recoger y podemos aprovechar para poner idle y ya terminar de frenarnos para hacer ese toque sobre 120 nudos o 110 o cuanto menos, pues más guay. Vale, entonces ya empiezo a recoger, meto idle y bueno, pues aquí intento muy suavecito, toco poquito a poquito y ya está. Vale, y aquí lo que me gusta mucho del F86 Sabre, que puedo frenar a saco y no es como otros aviones en DCS que se ponen a derrapar. ¿Vale? Si es verdad. Si os fijáis ahí en la pista, es verdad que voy dejando derrapes, pero el avión no se va para ningún lado. Entonces, bueno, ahora sabéis que pulsamos la tecla de control que os había dicho en taxi y nos llevamos la rueda a donde queramos. ¿Vale? Entonces, bueno, como habéis visto, este avión frena bastante bien en pista, no requiere mucha distancia para hacer un aterrizaje. Así que bien, vamos a ver ahora el aterrizaje heavy landing, a ver qué tal nos sale. Hacemos exactamente lo mismo, sacamos el aerofreno, que se me ha olvidado antes deciros en el aterrizaje que sacarais las luces exteriores, ¿ok? Así que ahora las sacaré lo primero, que no se nos olviden. El heavy landing, pues es igual que el landing normal, pero tiene que ser más suave el toque, ¿vale? Tenemos que aguantar volando más tiempo paralelos a la pista. Entonces, a ver si termino de bajar esta velocidad. Estoy en un avión que pesa 19.657 libras. Como podéis ver, llevo 4 tanques de combustible, no sé qué, y bueno. Entonces, evidentemente, tengo que aterrizar a más velocidad también. Si consigo bajar ya el tren, me ayudaría mucho. Así que ahí vamos a bajarlo ya. Lo primero el tren, que me frena bastante más. Ahora saco las flaps. Ahora hay los flaps, recuperamos estos trimados. Estoy por debajo de los 2000 pies esos que os decía, así que me va a tocar mantener un poquito. Bloco los flaps. Velocidades de 150 nudos igual, ¿vale? Es una velocidad estándar, sirve bastante bien para que no tengamos que pensar. Y bueno, aunque estamos ya casi en la referencia que habíamos dicho antes, la vamos a mantener y vamos a trimar esto hasta que consiga yo dejarlo bien. Bien, porque este balanceo que hago es culpa de que no tengo el trimado en la postura y a nada que toco los Jotas, pues meneo el avión demasiado. Bueno, entonces ahora vamos a irnos a unas 3 millas para tomar la referencia que hacíamos antes y ya nos bajamos otra vez a la pista a la mitad del head display, ¿vale? El trimado, veis que es el problema de esto. Ahí estoy bajando, se me ha aumentado la velocidad. Y diréis, ah, pues es lo mismo. Es lo mismo, pero vamos a intentar tocar más suave. Con lo cual, en esta última fase final, cuando veamos que estamos más o menos cerca, vamos a pegarnos más al suelo. Yo ahora mismo voy a pegarme ya más al suelo. ¿Vale? Aquí ya podía estar recogiendo por un aterrizaje normal, pero yo voy a seguir pegándome al suelo. Vale, entonces ahora que ya casi la pista está muy paralela a ella misma, pues yo recojo y ya desde lejos, con mis 150 nudos, voy súper suave, ahí veo la pista, suave, toco, y aún así fijaros que el avión, bueno, vamos a ver, no ha sufrido daños, ha sido un aterrizaje un poco extraño, pero bueno, no ha sufrido daños porque este tren a la mínima. Vamos a frenar un poquito más con la rueda, con la otra, vale. Motor en idle.
a la mínima que sufre daños el tren, la bolita de aquí del tren desaparece, ¿vale? Entonces tengo el tren bien, ha podido ser una toma un poco bastante dura, pero apta para el avión. Y ahí podemos ver que no hay roces, no hay golpes, no hay nada. Está todo perfecto. Así que bueno, eso ha sido el Heavy Landing. Espero que os haya gustado. Los frenos, nunca acabo de terminar de hacerlo funcionar bien. En teoría es pulsar los frenos, sacar la palanca de frenos, sacar los frenos y ahí está, ¿vale? O sea, la palanca de freno a veces funciona bien o no. En teoría tienes que coger, pulsar los frenos, sacas la palanca, la mantienes sacada, sueltas los frenos y después ya sueltas la palanca y se queda activada en teoría. Pero bueno, a veces no funciona. Espero que os haya gustado el tutorial. Habéis visto que tampoco ha hecho falta mucha distancia con el Heavy Landing. Nos hemos hecho pues un poco más de la mitad de pista. Y con la otra pues habríamos aterrizado con un aterrizaje normal en un tercio de pista. O sea, fijaos que tampoco se ha alargado mucho con 5.000 libras más de combustible, que es lo que llevaba el avión. Pero como siempre, la cantidad de combustible, inercia y eso, combustible o armamento, es lo que nos va a llevar que el aterrizaje sea más largo, más corto y la velocidad de final. Así que bueno, como siempre, suscribiros, que es gratis, no pasa nada. Y nada, hasta el próximo vídeo, darle a like si os ha gustado y chao, chao, ser felices. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.